bienvenidos a la FIT de Tecate UABC 2025. A continuación tendremos la presentación del libro Historias de la religión desde Baja California, entre espacios sacros y profanos, que para este momento contamos con la presencia de Pedro Espinosa Meléndez y Ramiro Jaimes Martínez. Fuerte el aplauso para ellos. Pedro es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas en la Universidad de Baja California, doctor en Historia por el Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Es autor del libro La Diócesis de las Californias y el Vicariato de la Baja California, de 1840 a 1895, historias de misioneros y obispos en el noroeste mexicano. Ramiro es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas en la Universidad de Baja California, doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de la Frontera Norte y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es autor del libro La paradoja neopentecostal, secularización y movimientos evangélicos en el campo religioso de Baja California. Junto a los coordinadores los acompaña Olga Otgers Ortiz, quien hará comentarios sobre la obra. Fuerte el aplauso para... Bueno, antes que otra cosa, agradecer a la Feria Internacional del Libro de UABC por darnos la oportunidad de participar en esta presentación editorial, por todo el seguimiento que estuvieron dando para la organización del evento. También darle las gracias a la doctora Olga Otgers Ortiz, que nos acompaña como comentarista. Lo que nos convoca el día de hoy es, por decir que la presentación en sociedad de un libro colectivo que tiene el título que ya ahora se señalaba el presentador, Historias de la religión desde Baja California, entre espacios sacros y profanos. Es un libro en versión digital, así que no traemos ejemplares, pero si ustedes buscan el título de este libro, lo van a encontrar y lo pueden descargar, ya sea desde el portal del Instituto de Investigaciones Históricas, desde mi perfil de ResearchGate, y me parece que también de Academia, si lo buscan, lo van a poder encontrar. Esta es una obra colectiva en la que participamos varias autoras y autores, y que pues lo que nos convocó, se puede decir, es nuestro interés por estudiar o pensar los fenómenos religiosos desde la disciplina histórica. Entonces, la idea es compartirles un poco de lo que fue nuestro trabajo, ver si podemos despertar algún interés en que lo lean y que se aproximen a estos temas. Y también contando la oportunidad de que estén aquí algunos de los autores y autores que participaron del libro, que ahorita también hablaremos un poco del proceso. Pero más que nada quisiéramos darle la palabra a la doctora Olga Otgers, que es a quien invitamos como nuestra comentarista, que además de que es investigadora del Colegio de la Frontera Norte, creo que vale la pena advertir, y me tomo esta libertad, de que hay cierta genealogía intelectual entre quienes estamos aquí, porque Olga Otgers fue la directora de la tesis doctoral del doctor Ramiro Jaimes en el Colegio de la Frontera Norte, porque Ramiro Jaimes fue mi director de tesis de maestría en el Instituto de Investigaciones Históricas, y por medio Ramiro y yo hemos dirigido algunas de las tesis de quienes participaron como autores del libro. Entonces, parte de lo que nos interesa como mostrar y es no solamente una experiencia de trabajo colectivo, sino también creo una experiencia de trabajo intergeneracional, que de una línea de investigación que lleva ya algunos años por acá. Entonces, le pasaría la palabra a la doctora Otgers, para que nos haga sus comentarios sobre el libro. Bueno, muchas gracias. También reitero el agradecimiento por invitarme a la feria y en particular por invitarme a leer el libro coordinado por el doctor Pedro Espinosa y el doctor Ramiro Jaimes. Entre las personas que se encuentran en la sala, ¿a quién le gusta la historia? Si pudiera levantar la mano. Muy bien. A los que no les gusta, por favor no se vayan. Creo que esta es una buena oportunidad para que la vean desde otra perspectiva. Los invito a quedarse para escuchar lo que vamos a decir respecto a este libro. Y en ese sentido, lo primero que les quiero decir es que yo no soy historiadora. Y agradezco mucho a dos historiadores que escribieron un libro de historia que coordinaron un libro de historia junto con otros historiadores que me hayan invitado a leer este trabajo. Porque creo que una de las cosas que caracterizan este trabajo, y que es muy bonita y es algo que quiero decir que aprecié particularmente su lectura, es que se nota el oficio del historiador, una manera muy particular que da la disciplina de
pensar, déjenme decirlo como socióloga, pensar el pasado desde el presente, y esto por supuesto nos ayuda a imaginarnos futuros diferentes. Entonces la historia, yo los invito a ustedes a pensar que no necesariamente es reflexionar solo sobre el pasado, sino sobre todo cómo nosotros hoy en día somos algo que tiene que ver con cómo pensamos, con cómo reflexionamos, con cómo estudiamos el pasado. Y en ese sentido, quiero decirles que me gustó mucho el título, porque si ustedes se fijan, el título no dice historias de Baja California, sino desde Baja California. Es decir, cómo desde este lugar en el que nos encontramos podemos pensar de diferentes formas estas historias de la religión. Creo que también otra cosa que se nota en el libro, y es interesante, es bonito, es, digamos, cada uno de los capítulos tiene un cierto aire de familia. Se nota que hay, digamos, discusiones compartidas, reflexiones de intereses compartidos a lo largo del trabajo. Entonces, bueno, creo que lo primero que quisiera decir, e insisto, voy a hablar como socióloga, con interés por la historia, pero no como historiadora. Creo que este libro es un libro que nos permite acercarnos a diferentes perspectivas para pensar las religiones a través de este espacio. El capítulo está conformado por 9 capítulos. Perdón, el libro está conformado por 9 capítulos y en algunos casos los autores se repiten, lo cual también es interesante. Es como volver a ver a alguien a quien ya habíamos leído, es como reencontrarse un amigo varias páginas más adelante. El primer capítulo de Eric Pérez Centeno, Vocación Apostólica, no me voy a detener en cada uno de ellos porque sería muy largo, voy a decir más bien algunos comentarios transversales, pero sí quiero mencionar el contenido del libro. El primer capítulo entonces de Eric Pérez, Vocación Apostólica, el espíritu misional dominico en las Californias. Después el capítulo de Pedro Espinosa, creyentes sinceros, no al modo clerical, algo voy a decir sobre el título en un momento, catolicismo y disciplina y heterodoxias en la península de Baja California, siglos XIX y XX. Posteriormente, Gabriel Fierro Nuño, el sacerdote Luciano Osuna y las múltiples temporalidades, misionero de la frontera en el siglo XIX. Posteriormente, Stephanie Estrada, entre lo público y lo privado, la experiencia mística de Concepción Cabrera de Armida en la Iglesia Católica Preconciliar en México. Después, nuevamente Pedro, pero acá en coordinación, en conjunto con Ramiro Jaimes, la clausura de los centros de culto pentecostales en Baja California, 1922-1936. Después, Jorge Góngora, Iglesia Católica en Baja California y la formación del campo religioso católico, etapa de organización 1940-1946. Saúl Gómez Picasso, la aplicación del modus vivendi en el territorio norte de Baja California. Minerva Torres Carrizosa, percepciones sociales y secularización del ritual Tauroma con Baja California. Y nuevamente Ramiro Jaimes, la conformación del campo religioso en Baja California, transferencias y reacomodos entre religiosidades laicas y religión de la Iglesia. Cada uno de estos capítulos tiene una lógica propia, una preocupación, un objetivo específico, pero hay algunos aspectos compartidos o temas recurrentes que a mí me gustaría destacar. Y a lo mejor esto tiene que ver también nuevamente con esta genealogía de la que hablaba Pedro, en la que algunos de los autores o son estudiantes o han trabajado en coordinación con otros de ellos. El primer tema sobre el que quiero llamar su atención, y entre otras cosas porque no es un tema en el que primero pensemos cuando pensamos en historia o libros de historia, es la dimensión subjetiva de quienes narran las historias y también de los personajes de los que se habla. Entonces, más allá de le voy a poner comillas, hechos históricos, el libro nos habla de la personalidad de los sacerdotes, de sus vicios y sus virtudes, a lo mejor más de sus vicios que de sus virtudes, de sus diferentes visiones, de sus diferentes perspectivas, diferentes y a veces contrarias, y esas contradicciones es muy bonito ver cómo van surgiendo en los capítulos, pero también entre los capítulos, ¿no? Y sobre todo, estas relaciones
a veces contradictorias o de franca oposición con los pobladores de las Californias y específicamente con su forma de entender la fe o con su relación con la fe, ¿no? También en ese sentido se exploran las diferentes formas de entender su labor por parte de los propios sacerdotes y la manera, digamos, más general en la que la Iglesia Católica, en oposición, en primer lugar, con otras denominaciones religiosas, se habla mucho de los masones en diferentes capítulos, pero también en oposición con las prácticas y creencias, vamos a ponerle nuevamente comillas, paganas de los pobladores. Entonces, creo que una de las cosas que es muy bonita en este libro es que a lo largo de los diferentes capítulos, las subjetividades, pero las tensiones que se crean entre estas distintas subjetividades van apareciendo y de pronto una tensión que ya había aparecido en un capítulo aparece en otro, pero desde un enfoque diferente, etc. Entonces, la cuestión digamos, de esta dimensión subjetiva y de las tensiones y las contradicciones es una constante que es interesante a lo largo del texto. Otro tema transversal que no se enuncia de manera explícita, pero que realmente es otra constante, es, digamos, una reflexión sobre el espacio y el territorio. A veces sí pensando el territorio en términos territorio geográfico, en muchas otras ocasiones más bien como construcción social, cómo se va construyendo esta idea de qué son las Californias, cómo se ve desde el centro, cómo se ve desde una lógica misional, cómo se ve desde una lógica poblacional. Y también en este contraste entre lo que es el espacio público y el espacio privado, el espacio de la tierra consagrada versus aquellos espacios que tendrían que ser objeto de misión, etcétera, ¿no? Entonces, la gran extensión territorial de Baja California es vista a la vez como un desafío y como un recurso. Se observan relaciones ambivalentes con las autoridades jerárquicas superiores que se encuentran alejadas. Y también hay una ambigüedad muy notable en la distinción entre las diferentes expresiones de lo público y lo privado, ¿no? Que van finalmente reflejando las dinámicas sociales religiosas de la región, que van a ser muy complejas. El tercer tema que quisiera yo mencionar, y que también, insisto, me parece que es un tema transversal importante, es la forma conflictiva en que se relaciona, digamos, por decirlo de una manera un poco rápida, la religiosidad vivida y la práctica ortodoxa que se busca imponer desde la Iglesia. Y yo creo que aquí es muy interesante ver cómo los historiadores de hoy en día tienen otras herramientas, otras categorías, otras formas de pensar esta relación, ¿no? Porque más allá de los lenguajes propios de la época, en donde más bien se hablaría de la forma correcta o de la verdadera religión versus las creencias o las prácticas paganas, ahora, digamos, desde los diferentes estudios sobre el fenómeno religioso, tenemos otras formas de pensar lo que en algún momento se pensó como religiosidad popular, lo que se ha pensado como individuación de la creencia, es decir, como cada individuo, cada persona, cada uno de ustedes considera que tiene el derecho de creer a su propia manera y no necesariamente seguir las reglas estrictas que dicta la Iglesia, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la mirada que los autores tienen sobre esta relación entre la religiosidad vivida y la práctica ortodoxa es una mirada muy característica de esta época, muy característica de este tiempo. Y en ese sentido, me parece muy interesante y muy clara la manera como Pedro habla de esta distinción con el título que es irónico y también muy divertido de hablar del contraste entre los creyentes sinceros y aquellos al modo clerical, en donde por supuesto pues está haciendo un guiño desde el tiempo presente de cómo podemos, a partir de la mirada de los propios pobladores de las Californias, pensar en cómo todos estos sacerdotes, los cuales ya nos hablaron ustedes de sus vicios y sus virtudes, pues no parecen ser creyentes sinceros, ¿no? Entonces, cómo la sinceridad está puesta desde los propios pobladores fuera de la iglesia, ¿no? Esta parte me parece muy bonita, divertida, interesante, pero también creo que es una preocupación que está a lo largo del libro, que no es solamente en el capítulo de Pedro, sino que está como constante a lo largo de los diferentes trabajos, ¿no?
Es interesante, sin embargo, ver que, aunque estamos, incluso en la introducción se menciona el término religiosidad vivida, no estamos hablando de procesos de individuación de la creencia. A lo largo del libro vemos que todos aquellos pobladores de las Californias que no necesariamente adhieren a esta forma ortodoxa de la práctica, sí tienen, sin embargo, prácticas colectivas. Entonces, yo creo que a diferencia de lo que los autores contemporáneos suelen decir pensando en religiosidad vivida, aquí lo que estamos viendo son formas otras de pensar la religión, de pensar la fe, de desarrollar las prácticas, de desarrollar la ritualidad, pero que sigue teniendo un componente colectivo muy importante, a pesar de todos los desafíos que implica el territorio. Y entonces, bueno, finalmente, para concluir esta intervención, porque espero que podamos hacer diálogo entre todos los presentes, me gustaría compartir una reflexión muy de socióloga, no historiadora, y a lo mejor sobre todo para todos los que están aquí en la sala que no son historiadores o que no necesariamente se identifican como tal. Habitualmente se nos dice que el pasado no se puede cambiar. Y esto implica entonces que de alguna manera lo que somos ya está predeterminado por nuestro pasado y nuestras posibilidades hacia el futuro están condicionadas pues por el presente, pero entonces también por el pasado, ¿no? Y muchas veces se nos dice que somos lo que somos porque el pasado es lo que es, y eso va a condicionar nuestras posibilidades hacia el futuro, ¿no? Sin embargo, cuando los que no somos historiadores leemos textos como este, textos históricos como este, y me atrevería a decir, cuando leemos en general este tipo de ejercicios de reflexión crítica sobre temas relevantes a partir de historias del pasado, podemos ver con claridad que el pasado en realidad es una construcción social, una representación que en el tiempo presente estamos haciendo del pasado. Y en ese sentido, por supuesto que el pasado está en constante cambio, por supuesto que sí se puede transformar. Y si el pasado se puede reescribir una y otra vez, entonces también estamos moldeando y transformando una y otra vez nuestro presente. Y lo que somos, en este caso, las Californias o Baja California más específicamente. Y por ello, entonces, contrariamente a lo que se dice, la historia, en mi opinión, probablemente no estamos de acuerdo, pero déjenme decirles mi opinión, la historia no es la ciencia del pasado, sino más bien la ciencia que al reflexionar de forma novedosa sobre lo que fue, nos permite pensarnos de formas nuevas y abrir nuevas puertas hacia el futuro. Me gustaría decir entonces que, volviendo al título del libro, este trabajo muestra un esfuerzo enorme de un grupo de investigadores que desde Baja California piensan las historias de las religiones y abren no solamente nuevas formas para entenderlos en presente, sino nuevas pistas para pensar y sobre todo para construir el futuro. Y en ese sentido, para quienes están aquí en la sala y que no necesariamente les gusta la historia, yo les invitaría a pensar la historia como una herramienta, un recurso para construir el futuro. Si ustedes quieren construir un futuro diferente del que parece estar ya predeterminado, pues entonces creo que el punto de partida tiene que ser volver a pensar la historia, repensar lo que se nos ha dicho de la historia y desde el presente pensar, por ejemplo, en este caso, las historias de la religión. Entonces, bueno, yo aquí terminaría con esta reflexión de sociólogas sobre el grupo de historiadores, nuevamente agradeciéndoles haberme invitado y esperando que nos alcance el tiempo para hacer un poco de diálogo. Bueno, agradezco la amabilidad de Olga con sus comentarios y bueno, dado que me toca parte moderar y que no quiero monopolizar la palabra, más bien le quisiera ceder la palabra ahora a Ramiro Jaimes, que es el coordinador del libro, pues un poco también para generar cierto diálogo a partir de estas reflexiones, porque me parece, vamos a dar la palabra, que si bien es un libro de historia, creo que sí hay ciertas preguntas o ciertas preocupaciones que estuvimos formulando que no hubiéramos podido llegar a ellas sin estar dialogando con otras ciencias sociales como la sociología, como la antropología. Entonces, pues creo que el diálogo que estamos teniendo, que podemos tener aquí, creo que de alguna manera también tiene cierta importancia. Perdón, les doy la palabra a Raquel. Muchas gracias. Pues yo agradezco a los organizadores de la FIL por la invitación. Agradezco también a Olga Olliers, como ya escucharon a Pedro, ella fue mi directora de tesis en el doctorado en el colegio. Y en cierto sentido aquí hay 4 generaciones de
directores y profesores y alumnos. Y seguramente, yo creo que así va a ser, los estudiantes que en su momento trabajaron en este libro van a aplicar no solamente los conocimientos sobre la historia de la religión o sobre la historia, sino que van a aplicar los procedimientos que hicimos para generar ese trabajo que a mí me gusta mucho. Y yo quiero hablar de cómo se elaboró. No acerca de la historia ni acerca de la religión, sino más bien acerca del vínculo que existe entre los profesores y los estudiantes a la hora de trabajar y de generar un producto que estamos presentando hoy aquí. No es un libro concreto porque es digital, pero como decía Pedro, lo pueden descargar. Bueno, la idea surge, como casi todas las ideas, en algo un poquito egoísta. Bueno, pues nosotros nos evalúan produciendo libros y artículos. Entonces vamos a hacer un libro colectivo. Es una de las cosas que generalmente no se vale. Pero lo interesante del caso es que no se quedó tan trivial y prosaico, sino que pensamos, bueno, vamos a hacer algo, pero que valga la pena. No que sea invitar a mis amigos, escribimos cualquier cosa y sacamos un libro colectivo. Entonces, platicando con Pedro, él tuvo la idea de decir, oye, ¿y por qué no hacemos lo que están escribiendo los estudiantes del curso que llevamos? Llevamos un curso llamado Religión y Sociedad, siglo XIX y XX. Y déjenme decirlo, que es un título que yo saqué de un curso que me dio Olga Roger llamado Religión y Sociedad, sin siglos, porque era sobre sociología. Entonces, en ese momento estaban los muchachos que están aquí enfrente y que van a hablar un ratito en el curso. Lo interesante del curso es que generalmente el curso de Historia, Religión y Sociedad se lo damos a las personas que son nuestros tutorados o dirigidos de tesis. 2 o 3 personas generalmente están en ese curso. Nos cayeron un montón. Bueno, estaba Saúl, que era mi dirigido en ese momento. Jorge, que era el dirigido tuyo, me parece. O era nuestro. Ahí estaba Jorge, ¿verdad? Bueno, eso olvídenlo. Pero ellos sí estaban. Pero invitamos a Jorge también. Y estaba Eric, que era el dirigido de Pedro. Estaba Stephanie, que era dirigido por otra persona, pero que tenía un interés muy especial en Concepción Cabrera. Y también estaba Minerva, que la verdad nunca le pregunté por qué se había inscrito, pero tal vez nos lo digan. Ella se inscribió. Y bueno, tenemos muchos estudiantes, y como nos evaluamos con un ensayo, dijimos, oye, están haciendo cosas muy buenas, ¿por qué no les invitamos? Bueno, la idea original era, bueno, con los tesistas que hemos tenido podemos organizarnos y expresar, hacer como un corte de caja, que es lo que decía Pedro, de lo que ha hecho el instituto con respecto a la historia de la religión. Y dije, bueno, vamos a invitarlos también. Y les presentamos la idea y ellos aceptaron. Sorprendentemente, porque cuando uno está haciendo su tesis en la maestría tiene solamente 2 años para terminarla. Y si además te puedes hacer algo que no está tan relacionado con tu tema, pues entonces te distrae. Y eso puede ser fatal, ¿no? Pero estos muchachos, me parece, son muy hábiles y muy capaces. Pues aventaron el asunto, dijeron que sí, pero les aclaramos. Primero está tu tesis. Si tú crees que no puedes por un momento y lo quieres dejar por la tesis, no hay problema, nosotros no nos vamos a enojar. No tenemos ninguna forma de coaccionar porque somos solamente profesores de una materia y después ya no los vamos a ver. Bueno, Saúl sí tenía forma yo de obligarlo, ¿no? Pero, como es su tesis, era un tema de su tesis, pues no lo estaba distrayendo. El caso es que nosotros teníamos una idea, bueno, si vamos a hacer este texto, lo vamos a presentar a una editorial así como mucho mejor que cualquiera que tengamos posibilidad, y entonces pero en el transcurso de la elaboración
la directora del instituto, la doctora Diana Méndez, me dijo, oye, hay un recurso para que la UABC participe publicando un libro, que va a ser electrónico. Y en ese momento le digo a Pedro, oye Pedro, salió esto, ¿qué tal si nos olvidamos de aquella idea que teníamos y aceptamos esto? Sí, sí, lo vamos. Y entonces salió el libro y está en forma electrónica. Y finalizo diciendo eso. Además de la forma como se puede realizar un libro de estos, yo creo que hay dos formas generales. Aprovechándote de los alumnos, o más bien dándoles la oportunidad que ellos hagan algo que les parezca que no va a ser para los profesores, sino que va a ser algo que ellos pueden utilizar después. Y en estos capítulos están sus nombres. Yo aparezco en el de Pedro. Ese es otro tema muy interesante que a lo mejor quiera mencionar después. Pero yo solamente le agregué algunas cositas. Yo casi no le puse nada, al contrario, le quería quitar, porque ese es un texto que iba a un artículo. Pero cuando salió el libro, dije, bueno, pues ya se puede quedar así. Solamente quiero decir que, completando la idea que interrumpí, que uno puede hacer y aprovecharse de los alumnos. Pero, pensando en mi experiencia como alumno, cómo me había tratado la doctora Rogers, pues no podía hacer eso. Así que lo que hicimos fue reunirnos en seminarios generalmente virtuales y en los que poníamos a consideración no solamente lo que pensábamos de los otros capítulos, sino la forma en que iba a estar organizada. Es decir, no es algo que se me ocurrió a mí, no es algo que se le ocurrió a Pedro, es algo que consensuamos entre estudiantes. Y así como hicimos nosotros, así como hizo la doctora Rogers conmigo, yo esperaría que ustedes lo hicieran con sus alumnos en el futuro, porque seguramente van a tener alumnos, van a estar en esta posición que estamos nosotros, y tal vez nos inviten a presentar algunos de sus libros. Me gustaría dar el tiempo a ellos, posible, para que nos presenten rápidamente cuál fue su experiencia en este trabajo. ¿Sí? Bueno, mandarme primero. Pues mi nombre es Saúl Gómez Picasso y estoy ahí participando con el capítulo 7 sobre el modus vivendi. Entonces no meterme en estas cuestiones de qué trata y demás, sino en la elaboración, que me parece una reflexión bastante interesante, porque pues nos tocó la maestría en pandemia. Entonces fue ahí un otro plus o otra situación ahí más de complejidad, porque pues estábamos casi pues 24 horas dentro de los monitores y pues era toda una experiencia bastante pues estresante, divertida y demás, porque a fin de cuentas cada uno de nosotros pues son temas sacados de nuestras tesis, pero que cada uno pues se apasiona, ¿no? Por lo que hace, ¿no? Nadie hace aquello que no le gusta, ¿no? Entonces cada uno de nosotros desde nuestras propias tesis sacamos los temas que nos interesaban y que era un trabajo extra, por así decirlo, pero pues nos llevaba a tener más conclusiones o más situaciones para tomarlas sobre nuestro propio trabajo de investigación. Fue una experiencia muy agradable trabajar con los doctores, con los compañeros. Es una, pues bastante de retroalimentación, porque nos van compartiendo pues muchas experiencias, ¿no? A veces uno trae ciertas ideas en la mente de que esto podría ser, ¿no? Pero ya cuando lo compartimos ya es, sí, pero puede hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y eso nos va enriqueciendo, ¿no? Y el trabajo con los doctores pues es esa parte, ¿no? De que nos vayan orientando y que nuestro trabajo pues vaya teniendo mejores resultados y pues una mejor forma al momento de ya darle finalización, ¿no? Entonces sí fue una experiencia agradable y pues bueno, no quiero quitar mucho el tiempo a los compañeros, así que pues de mi parte sería eso. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eric Pérez Centenos. Estoy participando en el capítulo primero sobre la vocación dominica aquí en Baja California. Igual ahorita retomando un poco lo que dijo el doctor Ramiro, creo que aquí es donde vale mucho, o más bien se rompe esta idea que a veces como estudiantes, tanto en licenciatura, maestría, doctorado, uno va desarrollando trabajos y dice, bueno, ya lo terminé, lo entregué, obtuve la calificación, pero ahí se quedó.
¿no? Sin embargo, esos trabajos a veces pues, es algo que estamos creando y que vale mucho poderlo compartir y desarrollar, llevarlo a la acción. Y la verdad, en el seminario y en la materia, lo que se logró fue justo ese trabajo colectivo de poder materializar un trabajo que englobara varias temáticas, varios enfoques, varias perspectivas. Como ahorita también dijo Saúl, uno entra con un interés, ya trae alguna idea. En la materia, por ejemplo, yo entré a la materia porque mi tema era sobre los dominicos, pero más que lo religioso, yo me estaba enfocando a lo espacial, al espacio de la misión. Y entonces cuando entré a la materia, yo dije, bueno, vamos a estar en la materia, pues yo creo que nada más Saúl y yo, porque Saúl nada más trae el tema del seminario. Y de pronto, como ahorita bien mencionaron, pues se hizo un grupo más amplio, ¿no? Y cuando estás ahí participando, insisto, traes el tema que te interesa a ti, de pronto vas viendo cómo es el tema, bueno, esa parte de lo religioso, en este caso, se puede ver de distintas perspectivas, ¿no? Y incluso el panorama se amplía mucho más. Y justo, o sea, esa retroalimentación y ese aprendizaje de nuevos temas, que temas que incluso tú pensarías que no están tan relacionados con lo religioso y que de alguna otra forma ves como el tema de lo religioso abarca en muchos aspectos, te va enriqueciendo mucho más, ¿no? Y, o sea, tu campo de impresión, pues, entonces sí, fue una experiencia muy, muy agradable. Todo lo que se estuvo dialogando fue muy fructífero. Y también entender cómo Baja California como espacio, sí te da, en el aspecto religioso, te abre un montón de campos, ¿no? Y tiene mucha materia de donde ir sacando, será como mi experiencia un poquito de esta parte. Pues mucho gusto, soy Stephanie Estrada. Trabajé el capítulo relacionado a Concepción Cabrera en torno a lo místico, el espacio público y privado Concepción Cabrera, que pues colaboró en la fundación de los Misioneros del Espíritu Santo, que también tuvieron un papel importante en Baja California. Y pues realmente ahora sí que la intención o mi participación respondió más a un interés personal. Realmente mi tesis está relacionada a la cuestión de la literatura en Baja California. Entonces yo me voy más en el campo de la literatura. Sin embargo, el tema de lo religioso, pues bueno, ha sido una cuestión de interés y que fui descubriendo precisamente a partir de estas clases, al punto en el que, bueno, ya para posgrado decidí tomar esta línea de investigación, ya no propiamente la literatura, pero que bueno, al momento si ustedes le echan un ojo al texto, se van a dar cuenta que en ese capítulo trato de monar precisamente mi formación en lengua y literatura con lo histórico que fue esa experiencia que tuve realmente. Yo no soy historiadora de formación de licenciada, sino precisamente las letras. Y fue precisamente esta intención de ir explorando este campo que me decidí a tomar esta clase. Y pues fue una experiencia retadora, porque justamente por un lado estaba con el tema de la literatura, autores de Baja California, Rosina Conde, otros autores, Luis Humberto Croswell, y por el otro Concepción Cabrera, Monseñor Ramón Ibarra, entre otros, y digo, a rayos, o sea, estoy trabajando en dos temas bien diferentes, ¿no? Pero bueno, tiene que ver más por el interés, lo que me permitió continuarlo, y pues a su vez ir reconociendo que en el proceso de una investigación, pues no, en mi experiencia no solo te sumes en lo que te interesa, ¿no? Sino que vas descubriendo otros temas que al final pues pueden tener el peso en decisiones que tomas más adelante, como fue en mi caso. Y pues sí, me tocó aprender bastante desde la parte de la metodología de la historia, que en mi caso pues literatura va más cargada a la crítica literaria, entonces era un campo bien distinto. Y digo, ¿cómo trabajo a Concepción Cabrera de Armida, una mística contemporánea del siglo pues ya 20 técnicamente, cuando se desarrolla en un tema religioso, en un tema histórico y a su vez literario, ¿no? Que fue explorar precisamente sus textos desde una perspectiva literaria como literatura mística, aunque no es tan reconocida como otras místicas, y a su vez irlo trabajando desde la historia. Entonces, pues fue un trabajo de mucha comunicación, de acompañamiento de parte de los autores y de mis compañeros, sin duda, y una experiencia que demuestra que las relaciones con nuestros docentes y con los investigadores en general no tienen que ser lineal, ¿no? O en esta línea vertical en donde únicamente somos receptores de la información y producimos o creamos productos que se quedan en la computadora, como decían ya mis compañeros, sino que descubrimos que son relaciones realmente horizontales, ¿no? La educación tiene que ir, desde mi perspectiva,
movida hacia relaciones horizontales donde también los maestros o los docentes aprendemos de los alumnos y no únicamente ellos aprenden de nosotros. Entonces, por ese lado, pues muchas gracias y gracias a ustedes por escuchar. Buenas tardes, mi nombre es Minerva Torres Carrizosa. Yo de formación soy socióloga también y posteriormente entré al posgrado a la maestría en historia. Yo trabajo el tema de las corridas de toros desde la licenciatura, sobre todo cómo se han dado los debates a favor y en contra de su patrimonialización, es decir, si debería o no volverse patrimonio cultural. Eso pues ahorita ya está descartado, pero en su momento cuando yo lo trabajé, me di cuenta que más allá de la cuestión cultural, pues también estaba la cuestión religiosa. Y ahí fue cuando me empezó a llamar un poco más la historia de la religión. El curso lo tomé sinceramente porque tenía la palabra sociedad. Entonces como pues yo socióloga dije, necesito algo que me familiarice con algo, con lo que ya estudié, pero también con la historia. Entonces dije, este curso va a ser ameno. Y efectivamente sí lo fue. De ahí pues fue como entré más a la historia de la religión y pues ya terminé, como yo le digo, el club de la religión. Y pues para mí fue interesante porque si bien yo el tema de las corridas de toros lo trabajaba más desde la cuestión ética, la moral, qué es cultura, qué no, los grupos que están a favor y en contra. Pues ya desde el ámbito religioso me quedé pensando mucho en pues cómo son las corridas aquí en Baja California, cómo se diferencian de otras ciudades en el resto del país en el que pues tienen mucho más tiempo desde su fundación, cómo es que aquí pues no son de una forma más tradicional, y no lo digo desde un sentido de la religiosidad popular católica, sino pues están más apegadas a ciertos rituales que aquí no se dan, que aquí pues son más desde la cuestión económica, y si bien hay ciertos por ahí símbolos de la religiosidad popular, pues no es igual. Entonces a mí me llamó mucho la atención cómo abordar este tema, y pues es algo que yo en mi tesis sinceramente lo paso muy por encimita, y me sirvió mucho trabajar tanto con mis profesores como con mis colegas para pues poder ampliar un poquito más ese tema, y pues por ahí hay más ideas que espero después podamos volver a colaborar y seguirlo trabajando. Gracias. Bueno, creo que por ahí tenemos unos 10 minutos, entonces quizás si el público tuviera alguna pregunta, tendríamos el espacio. Antes, digamos, de pasar el micrófono para allá, nada más quisiera apuntar un par de cosas, ¿no? Una, en la introducción del libro intentamos hacer como un balance de qué es, no solo de qué es lo que habíamos hecho desde el instituto, sino cómo se había estudiado históricamente los temas religiosos, porque cuando yo empecé a meterme en esos temas hace más de una década ya quizá, me llamaba la atención como dos cosas. Una, que en Baja California habíamos escrito mucho sobre las misiones, y desde que se cerraron las misiones adelante como que el tema un poco se borraba un poco y aparecía ya en el siglo XX, y era como algo que creo que le hacía falta, digamos, a la historiografía local entender, y bueno, es un poco en parte a lo que me he dedicado. Entonces es un libro que en buena medida abarca una larga duración, es decir, porque el primer capítulo no solo habla de los dominicos que estuvieron en Baja California, sino de cómo surgió esta orden religiosa desde la Edad Media. Entonces, pues, digamos, hay elementos que nos llevan hasta la Edad Media, hasta capítulos que hablan de la parte más contemporánea. Entonces, un poco lo que intentábamos hacer es tratar de demostrar cómo en los últimos años, a lo que comentaba Olga, pues empezamos a escribir historia no solo de otros temas, sino también de otra manera. Y lo otro que diría es de que estas nuevas formas que hemos estado ensayando escribir historia, que no son exclusivos sobre la historia de región, sino que se ha hecho sobre muchos otros campos, tiene que ver precisamente con el diálogo con otras disciplinas. Y como ahora escuchaban, pues bueno, muchos de los estudiantes que participaron no venían inicialmente formados en gente formal de historia, hay gente que viene de las letras, de la sociología, del derecho, de la filosofía.
y que, pues más que dejaran de ser lo que eran y se convirtieran en otra cosa, pues un poco lo que se trataba en el programa era aprender una forma de trabajar, una forma de investigar y una forma de escribir. Y lo último que mencionaría es que porque el libro pasó por un proceso de dictamen académico, como ocurre con las publicaciones científicas, y un punto en el que coincidían los dos dictámenes es que no es tanto una sugerencia, pero decían que se les hacía raro que el capítulo que parecía ser el marco teórico del libro, que es el que escribe Ramiro, estaba al final y no al principio. Y las dos personas que dictaminaron dijeron, o sea, pues no nos dijimos que no lo hagan así, pero sería interesante que evaluaran en qué lugar, y al final decidimos dejarlo, porque normalmente lo que se hace en las tesis de ciencias sociales y en los libros es de que, bueno, lo primero es el marco teórico y después va todo lo demás. Pero decidimos dejar la teoría al final porque algo que nos habíamos dado cuenta es de que no es tanto que hagamos y estábamos haciendo formulaciones teóricas y yendo al archivo para tratar de demostrar estas formulaciones. El archivo porque es un libro de historia, en el caso de las ciencias sociales eso puede ser trabajo de campo o entrevistas, sino más bien que estábamos haciendo lo contrario, es decir, que la reflexión teórica tenía que ver con cómo le hacemos para analizar e interpretar lo que nos estamos encontrando, digamos, con los materiales empíricos. Entonces me parece que también la propia estructura del libro, que por un lado tiene temas comunes, pero cada capítulo, o sea, no es un libro que se tengan que sentar a leerlo de principio a fin, cada capítulo se puede leer, tiene su vida propia, aunque tienen vasos comunicantes, creo que sí nos habla de que a partir de este diálogo entre generaciones académicas, entre disciplinas, entre docentes y profesores, pues estamos empezando a escribir historia de otra manera, estamos empezando a pensar nuestro pasado de otra manera, y creo que esto pues nos puede ayudar, como decía la doctora Olga, pues a pensar quiénes somos de otra forma. Entonces, bueno, pues yo más bien ahorita lo que quisiera es ver si dentro del público hubiera alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario que alguien quisiera hacer. Hola, ¿qué tal, María? Disculpe, mediante la cuestión de la religión, ¿cuál fue su desafío o cuál es su pensamiento respecto a que muchas de las personas tenemos como este cuestionamiento de que mediante la palabra religión puede variar mucho nuestro pensamiento de que, esa va a ser eso? También es más interesante que incluyamos de que pensamos más que nada como este punto de vista de que es nuestra historia y es nuestros principios. Entonces, más que nada, mi pregunta es, ¿cuáles sus desafíos o cuáles fueron su punto de vista al incluir más que nada este tema? Y pues, desde el principio. Bueno, sí. Voy a hacer trampa porque la pregunta era para ustedes, pero me encantó tu pregunta. Me gusta muchísimo lo que preguntaste y creo que tiene que ver con una de las grandes preguntas que nunca respondemos los que nos especializamos en los estudios sobre la religión, y es: no definimos religión. Y no la definimos porque lo interesante de no definirla es que puedes abordarla de diferentes ángulos. A mí lo que me gusta decir es que hay por lo menos 4 cosas que tenemos que tomar en cuenta. Uno son las creencias. Y las creencias es algo que sabemos que es central cuando hablamos de religión, pero es muy difícil de estudiar, porque las creencias de una persona que es católica y de otra persona que también es católica van a ser diferentes. Y ya lo digamos si empezamos a comparar entre diferentes denominaciones. Otra tiene que ver con la ritualidad, con las prácticas, ¿no? Concretamente, ¿qué es lo que hacemos en el día a día? Pues es que esta persona cuando pasa frente a la iglesia se persina. Es que esta otra persona sí se persina, pero también cree en los horóscopos y tampoco pasa abajo de una escalera, ¿no? Entonces, todas esas cosas que hacemos en el día a día, que tienen que ver con nuestras creencias y a veces nosotros mismos ni siquiera nos estamos dando cuenta, ¿no? Otra tiene que ver con la comunidad, porque nos relacionamos con los demás también a partir de lo que creemos, ¿no? Y entonces formamos grupitos que a veces coinciden con lo que llamamos una iglesia, pero a veces no. Y eso en el libro es muy bonito, ¿no? Como estos creyentes sinceros, no al modo clerical, sí se identifican y sí forman parte de un grupo, nada más no juegan en el mismo equipo que el sacerdote que tiene una cantidad de vicios, ¿verdad? Entonces, esta dimensión comunitaria también es bien importante. Y la última, y yo diría que a mí la que me parece menos interesante, pero que es importantísima también, es la que es propiamente institucional, ¿no? Las iglesias,
digamos, todos aquellos instrumentos que se construyen para decir esto es iglesia y esto no es iglesia, y esto es correcto y esto es falso, y hasta quemar brujas, ¿no? Entonces yo creo que esas 4 cosas nos dan una pauta de, pues por ahí anda eso que nosotros llamamos religión. Y yo creo que en este libro es muy bonito que le entran por ángulos bien diferentes, ¿no? Algunos están un poquito más interesados en lo que dice la iglesia y las órdenes y específicamente cómo se regula el trabajo de los sacerdotes. Hay otros que están trabajando mucho más desde el misticismo, cosas que tienen mucho más que ver con una experiencia individual, íntima, personal, ¿no? Y entonces yo creo que en este libro es un libro que tiene, ya lo vimos, muchos puntos en común, los diferentes capítulos, muchas cosas que le dan cierta unidad, que yo decía, cada capítulo tiene un aire de familia inconfundible. Al mismo tiempo, cada quien aborda la religión desde puertas diferentes, que nos llevan más o menos a algo en común que no definimos, pero sabemos que desde todos esos capítulos son diferentes aristas para ver algo que está ahí en el centro. Y eso creo que es bonito, ¿no? Que no parten como de una visión unívoca de lo que es la religión. Y en ese sentido creo que es muy inteligente poner el capítulo de Ramiro al final, porque efectivamente es un capítulo teórico que nos ayuda a entender cómo todos esos otros capítulos giran en torno a algo que tiene que ver con el campo religioso y que podemos observar, analizar, entender de formas distintas. Y que no necesariamente tenemos que ser expertos en la parte teórica y entender a fondo el capítulo. El último capítulo es un capítulo complejo. No voy a decir que sea difícil porque está bien explicado, es agradable, es ameno, pero es un capítulo bastante complejo que nos ayuda, digamos, a tener esta vista de conjunto del libro, pero que no necesitamos para entender los capítulos previos. Podemos abordar cada uno de los capítulos sin haber pasado por el capítulo final, pero si se dan la oportunidad de llegar al capítulo final, van a poder ver esta visión de conjunto con otra mirada. Entonces, hice trampa, no era para mí la pregunta, pero me gustó mucho la pregunta y no quise perder la oportunidad de responder. Gracias. Es una gran pregunta y cada uno de nosotros responderá diferente. Sí, eso es lo bueno. Algunos investigadores quieren definirlo. Yo lo defino por disciplina, ¿no? Y para no tratar de... Es decir, para que el lector sepa a qué me estoy refiriendo. Y en el capítulo final lo menciono. Hay muchas definiciones. Ninguna le va a quedar a todos. Lo que a mí me gustó para ese capítulo, para esa perspectiva, es que la religión es una forma de conocimiento. La religión es una forma de conocer. Y eso va a estar hasta un especialista religioso, un obispo, un cura, o el vecino que participa en las peregrinaciones, que lo utiliza o saca del producto que es una forma de conocerse a sí mismo, de conocer a la comunidad, de relacionarse con la comunidad. Pero cada uno de nosotros va a dar una definición diferente, ¿no? No sé si Pedro quiere mencionar así. Bueno, más que mencionar mi definición, que en realidad no me gusta hacer definiciones en parte porque hago historia conceptual ahí justo no definimos, sino revisamos las distintas discusiones que hay en torno a un concepto. No, es que yo lo que pensaba, y tiene que ver con lo que planteamos en la introducción, es que hace 50 años la religión la estudiaban la gente que se formaba en los seminarios, sean católicos o seminarios evangélicos, y solo, digamos, lo que sabíamos de la religión era lo que las iglesias decían sobre sí mismas. Sin embargo, en la medida que a las ciencias sociales, la historia, la antropología, la sociología, la psicología, la ciencia política, incluso las relaciones internacionales, se han dado cuenta que, seamos creyentes o no, la religión es algo importante dentro de la vida social, se han empezado a formular distintas maneras de tratar de explicar estos fenómenos. Cada vez tenemos más, digamos, un poco también el libro, lo que he tratado de hacer en la introducción, es mostrar cómo lo que hemos tratado de armar en parte de ciertas investigaciones históricas entre quienes nos dedicamos a estos temas, pero quienes les interesan como estudiantes, es crear un espacio donde, independientemente de lo que cada quien crea y de la forma en la que uno practique o pertenezca,
podemos ponernos a dialogar sobre estos fenómenos y podemos empezar a tratar de dar ciertas explicaciones o tratar de comprender cómo funciona. Entonces, digamos, quizá la última invitación que haría es que pensamos en religión y pensamos, ir al catecismo, o pensamos únicamente en la teología, y no es que la teología no sea valiosa, pero, digamos, las ciencias sociales llevamos varias décadas tratando de entender qué es la religión y de crear este tipo de espacios en los que podemos, pues, sentarnos a dialogar cómo imaginarnos y cómo, digamos, comprender esos fenómenos. Y lo último que haría, si vemos el recorrido largo que hacemos del libro, pues lo que vemos es que en Baja California pasamos de ser sociedades donde las misiones prácticamente pretendían regular la totalidad de la vida social, actualmente cuando la religión es, pues, algo que tiene una dimensión comunitaria, pero que digamos, podemos creer o no creer, podemos practicar o no practicar, podemos pertenecer, no pertenecer, y somos una sociedad más plural, ¿no? El tránsito a lo largo de los siglos y todo eso, pues creo que nos ayuda, digamos, también a repensar quiénes somos y es parte de lo que hemos querido explorar. Bueno, creo que estamos sobre el tiempo, entonces cerraríamos aquí nuestra presentación. Si alguien, Dios, la invitación es a que descarguen el libro, que lo lean. Si a alguien le interesa hacerle alguna pregunta, alguno de los autores, pues vamos a estar por aquí un rato. Y pues nada, agradecer el espacio y agradecer a quienes nos acompañaron aquí y a la doctora Audis por haber comentado nuestro libro. Ponte el aplauso para los expositores. Pedro, Ramiro y Olga, muchísimas gracias por aportarnos.